Hola, buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 14 del paper 10, que se titula Novelas y costumbrismo. Junto con la novela romántica, se desarrolla a la misma vez el cuadro de costumbres, su gemelo en cuanto al tema histórico y psicológico social. Cronológicamente, en muchos aspectos, anticipa la novela romántica. En este capítulo nos vamos a enfocar en esta vertiente de la prosa del siglo XIX. Ya hemos estudiado a Larra, el mejor exponente de costumbrismo español. Aquí estudiaremos a otros escritores que también cultivaron el género costumbrista. El cuadro de costumbres describe la vida y la sociedad contemporánea en todos sus aspectos. Habla de sentimientos, de vicios y de virtudes, de ideología y sobre todo de costumbres. El estilo llano de esta novela se opone a las declamaciones coloridas de los románticos. Por otro lado, las descripciones acercan a los cuadros de costumbres y sus escritores a las novelas realistas que vendrán a finales de siglo. Los críticos varían mucho en cuanto al origen del costumbrismo en la literatura española. Es un hecho que la descripción de costumbres y las realidades circunstanciales se han utilizado como temas novelescos en muchos países. Y en la novela española, también la novela costumbrista tiene antecedentes remotos y próximos. Por ejemplo, los entremeses y las novelas picarescas tienen cuadros acabados, pero en ellos la observación de la realidad es humorística y llena de sátira. Además, solo se enfoca en ciertos sectores de la sociedad. Por otra parte, la novela costumbrista incluye todos los estamentos sociales y puede ser satírico-humorística o informativa. También poseen vínculos remotos con obras como El día de fiesta por la mañana y por la tarde de Zavaleta o La guía de forasteros que vienen a la corte de Liñán y Verdugo. Esta última es más conocida en el extranjero que en España. Estas obras dejaron sus huellas en los costumbristas eruditos españoles como Estébanez Calderón o mesoneros romanos. Los antecedentes más cercanos de la novela costumbrista pueden ser el francés Puy y el inglés Addison. La metodología de escribir una novela costumbrista es muy similar a la de escribir una novela histórica. El género costumbrista se hizo tan popular que casi cada escritor a mediados del siglo XIX lo cultivó. Apareció en 1843 en Madrid la obra titulada Los españoles pintados por sí mismos, una colección de cuadros de costumbres escritos por el duque de Rivas, Bretón de los Herreros, García Gutiérrez, Vicente de la Fuente, José Zorrilla, Hartzenbusch, Navarro Villaslada, García Tasara, etc. La importancia de esta obra radica en el hecho de que dio luz a una de las series de imitaciones como las españolas pintadas por sí mismas o los valencianos pintados por sí mismos, los cubanos pintados por sí mismos, etc.
Pero en este capítulo no estudiaremos estos autores y estas obras, sino que vamos a hablar sobre los autores más representativos de este género en España, empezando por Sebastián Miñano. Sebastián Miñano, de 1779 a 1845, era un clérigo de ideas avanzadas y afán liberal. Escribió y publicó desde 1820 cartas del pobrecito holgazán, con las que satirizaba las costumbres españolas de la época. Fueron las primeras muestras de costumbrismo en el siglo XIX y alcanzaron mucha difusión. Además, escribió cartas del Madrileño y cartas de don Justo Balanza. Todas ellas fueron publicadas en El Censor, el periódico satírico. Obtuvo una crítica muy negativa. El siguiente autor es Serafín Estébanez Calderón, quien escribió bajo el seudónimo El Solitario. Era superior en todos los aspectos a Miñano, pero no alcanzó la popularidad y el nivel de su sobrino Cánovas del Castillo. Era bibliófilo, erudito y arabista, novelista histórico y poeta. Sus versos son muy satíricos. Era bibliófilo, erudito y arabista, novelista histórico y poeta. Sus versos son muy satíricos. Veamos unos ejemplos. A don Bartolo Gallardete. Caco, cuco, faquín, bibliopirata, tenaza de los libros, chuzo, púa, de papeles, apártelo ganzúa, hurón, carcoma, polilleja, rata, uñilargo, garduño, garrapata, para sacar los libros cabría, grúa, argel de bibliotecas, gran falúa armada en corso, haciendo cala y cata, empapas un archivo en la bragueta, un simancas te cabe en el bolsillo, te pones por corbata una maleta, juegas del 2, del 5 y por tresillo, y al fin te beberás como una sopa llena de libros, África y Europa. Vamos a ver también unos fragmentos de un texto llamado El Anillo. Y dice así: ve, pobre anillo, hasta la linda mano de la hermosa que adora mi fiel pecho. Ve, ve, cumple y disfruta satisfecho de galardón tan alto y soberano. Dile pues que en tu óvalo galano quisiera yo enlazar con dulce estrecho mi blando corazón de cera hecho con el suyo, aunque helado y tan tirano. En tu círculo de oro misterioso y en el firme diamante que te adorna, el más constante, eterno amor aprenda. Mas si me vende el cerco prodigioso, tú mismo con estrépito trastorna, y así esta magia su traición reprenda. Vamos a leer también otro fragmento que se titula Copia el hombre. Copia el hombre celajes purpurinos, estatuas hace de la dura piedra, y en número a las hojas de la hiedra exceden sus inventos peregrinos. Arrebata con cánticos divinos, la Ilíada escribe
Don Quijote y Fedra, y en cuanto más el adelanto medra, más busca del saber nuevos caminos. A su patria da timbres con su gloria, liberta y engrandece las naciones, los secretos descubre de la historia. Y este ser que mandando a las naciones solo piensa en la muerte o la victoria, es el juguete vil de las pasiones. Serafín Estébanez desarrolló su genio costumbrista mediante la poesía y lo mostró de mejor manera en sus escenas andaluzas de 1847. Estas son cuadritos llenos de ingenio y vivacidad, aunque su lectura se hace difícil debido al exceso del lenguaje arcaizante. Los cuadros más notables son Pulpete y Valveja, o Los filósofos en el figón, o Un baile en Triana. En sus cuadros costumbristas, él no tiene ningún propósito moralizante ni didáctico. No quiere enseñar, sino entretener y hacernos ver la realidad. Sus personajes son muy auténticos. Habla de la realidad en un tono muy tierno. Esta no es materia de estudio, sino un objeto de recreación estética y de curiosidad. Es muy similar su estilo al de Rinconete y Cortadillo. Pasemos ahora a don Ramón de Mesonero Romanos, quien escribió bajo el seudónimo de El Curioso Parlante y se hizo muy popular por escribir sobre Madrid. Un buen ejemplo de ello es su Manual de Madrid, Descripción de la corte y de la villa, de 1831. Alcanzó tanta popularidad que lo utilizó después como escenario para escribir otros artículos costumbristas. Mis ratos perdidos o bosquejos de Madrid en 1820 y 1821 es una serie de 12 artículos en que describe las tertulias literarias, las corridas de toros, fiestas navideñas y otros aspectos de la vida madrileña. Su obra más famosa, sin embargo, es Panorama Matritense, cuadros de costumbres de la capital observados y descritos por el curioso parlante. Se trata de una serie de artículos distribuida en 3 volúmenes: Panorama Matritense, Escenas Matritenses y Tipos y Caracteres. Fueron elogiados mucho por Larra y son los documentos más fidedignos para conocer la vida madrileña de la primera mitad del siglo XIX. Se publicaron principalmente en 2 revistas: Cartas Españolas y Semanario Pintoresco. En esta obra nos muestra todo el panorama costumbrista e histórico de la época. Los artículos más notables son, en la primera serie, El retrato y La calle de Toledo. Veamos un ejemplo de El retrato incluido en la primera serie. Dice así: por los años de 1789 visitaba yo en Madrid una casa en la calle ancha de San Bernardo. El dueño de ella, hombre opulento y que ejercía un gran destino,
tenía una esposa joven, linda, amante y petimetra. Con estos elementos, con coche y buena mesa, puede considerarse que no les faltarían muchos apasionados. Como en efecto era así, y su tertulia se citaba como una de las más brillantes de la corte. Yo, que en entonces era pisaverde, como si dijéramos un lechuguino del día, me encontraba muy bien en esta agradable sociedad. Hacía a veces la partida de mediador a la madre de la señora. Decidía sobre el peinado y el vestido de ésta. Acompañaba al paseo al esposo, disponía las meriendas y partidas de campo, y no una vez sola llegué a animar la tertulia con unas picantes seguidillas a la guitarra o bailando un bolero que no había más que ver. Si hubiese sido ahora, hubiera hablado alto, bailado de mala gana o sentándome en el sofá, tararearía una aria italiana, cogería el abanico de las señoras, haría gestos a las madres y gestos a las hijas. Pasearía la sala con sombrero en mano y de bracero con otro camarada y, en fin, me daría tono a la usanza. Pero entonces me lo daba con mi mediator y mi bolero. Un día, entre otros, me hallé al levantarme con una esquela en que se me invitaba a no faltar aquella noche. Y averiguado el caso, supe que era día de doble función, por celebrarse en él la colocación en la sala del retrato del amo de la casa. Hallé justo el motivo, acudí puntual y me encontré al amigo colgado en efigie en el testero con su gran marco de relumbrón. No hay que decir que hube de mirarle al trasluz, de frente y costado, cotejarle con el original, arquear las cejas, sonreírme después y encontrarle admirablemente parecido. Y no era la verdad, porque no tenía de ello sino el uniforme y los vuelos de encaje. Repitióse esta escena con todos los que entraron, hasta que ya, llena la sala de gentes, pudo servirse el refresco, costumbre harto saludable y descuidada en estos tiempos. Y de allí a poco sonó el violín y salieron a lucir las parejas, alternando toda la noche los minutes con sendos versos que algunos poetas de tocador improvisaron al retrato. En la segunda serie destacan el Día de Toros y de Tejas arriba. A continuación veremos un ejemplo de este último cuadro costumbrista. Dios sea en esta casa y en la de usted, buena madre. Santas noches. ¿Qué se ofrece? Nada, hijo, sino venir en cuerpo y ánima a ponerme al su mandar, como vecinos que somos y amigos que Dios mediante tenemos que ser. Por muchos años, y ya veo que si no me engaña el corazón, estoy hablando con la señora Claudia, la que viene a habitar la buhardilla número 7. Doña Claudia me llamaron en el siglo, y esa misma soy, en buen hora lo cuente, pero tal me verás que no me conocerás, y yo misma me tiento y no me encuentro. Cosas del mundo, hoy por ti, mañana por mí. Y como dijo el otro, abájanse los adarves
y álzanse los muladares, que hoy nadie puede decir, de esta agua no beberé, y mientras la viuda llora, bailan otros en la boda. No digo todo esto por maldecir, que de menos nos hizo Dios, y viva la gallina, y aunque sea con su pipita, si no explícolo para dar a conocer a vuesa merced, señor vecino, que aquí donde me ve con estos trapos, yo también fui persona, y no como quiera, sino como suele decirse, empingorotada y de capuz. Pero vive 100 años y verás desengaños, y tras el día viene la noche, que lo que Dios da, llevárselo ha, y el caballo de regalo suele parar en rocín de molinero. Pero dejando esto a un lado y viniendo a lo que importa, ¿qué tal va la parroquia en la tienda nueva? Válgame Dios, y qué aseada y qué provista de cuando el Señor crió. Tal me vea yo a la hora de mi muerte. ¿Es Rosoli o Aniseta? Gracias por el favor. Bien haya la mancha, que da vino en vez de agua. A la salud de ustedes, caballeros. Fuego de Dios, y qué calorcillo tiene el espíritu. Y qué bien le parecen esos dos mantecadillos que están diciendo comedme. Ah, si no estuviera tan atrasada en esto que ahora llaman el por supuesto, en Dios y mi ánima, que no había de pedir ayuda para dar buena cuenta de ellos. Apostaría que son obra de aquellas manecitas que con tanto salero hacen ahora saltar a la aguja. Gracias, hija mía, por el favor. Bien se la conoce que es hija de tal padre. Bendígala Dios, y qué hermosa es y qué garrida. Ya me temo yo que han de llorar su venida todos los mozos del barrio. En la tercera parte son significativos el religioso y el consejero de Castilla. También escribió otros artículos de sátira literaria, como Costumbres literarias o El romanticismo y los románticos. Pero pasemos ahora a hablar de Fernán Caballero. Este nombre fue en verdad el seudónimo de Cecilia Boll de Faber, de 1796 a 1877. Un hecho destacado sobre su vida es que el gobierno belga le concedió la Cruz de la Orden de Leopoldo, pero canceló la entrega cuando se enteró de que era mujer. Cultivó los tres géneros: cuento, poesía y novela. Sus cuentos son moralizantes y en ellos trata de manifestar los vicios y virtudes. De muchas maneras se la puede considerar como precursora del realismo español. Este es un ejemplo de uno de sus cuentos pequeños más famosos, titulado Cuento de bruja. Había un padre y una madre que tenían una hija de 15 años y se la llevó una bruja. La llevó donde había otras y la metieron en un baño de aromas y le dijeron que la iban a llevar con ellas y que vería cosas muy hermosas y tendría mucho poder. Pero para eso era preciso que dijese lo mismo que decían ellas: en vida, sin Dios ni Santa María. Pero la niña, que era buena cristiana, no quiso decirlo. Entonces empezaron a pegarle para que dijese lo que ellas querían, pero la niña no cesaba de repetir: en vida, con Dios y Santa María. Y tanto lo repitió que tuvieron que huir todas, y la niña se volvió en paz y gracia de Dios a su casa. No tiene poder la tentación con quien persevera firme en el bien y en el deber. Además de estos autores, merecen mención aquí
otros costumbristas importantes, como José Somoza, con su El risco de la pesqueruela y la vida de un diputado a Cortes, o Modesto Lafuente, que escribió bajo el seudónimo de Fray Gerundio. Su obra más destacada es Capilladas. Otros autores costumbristas son Santos López Pelegrín, Antonio María Segovia o Antonio Neira de Mosquera, escritor de Ferias de Madrid. Y esto es todo en lo que respecta al capítulo sobre costumbrismo en este proyecto. Muchas gracias por su atención.